Bueno, vamos a seguir profundizando en lo que va a ocurrir durante esta jornada, a las 22 horas. Como sabemos, varias comunas entran en esta cuarentena, pero además también ocurre que la mitad de Santiago, que es la mitad sur, vuelve a entrar en una cuarentena general. Tenemos a esta hora la comunicación con el alcalde de esta comuna, el alcalde Felipe Alessandri. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como usted decía, volvemos a estar en cuarentena. La zona norte ya lleva 7 semanas, casi 2 meses en cuarentena, lo que ha sido muy angustiante para muchos, y ahora vuelve a estar la zona sur también. Y eso obviamente responde, y sabemos que la preocupación está en el aumento explosivo de los casos de coronavirus. ¿Qué reporte tiene respecto a esta zona, a esta parte sur de su comuna? ¿Y qué va a ocurrir? Porque también esto genera dudas, porque estaba la mitad paralizada, la otra no. ¿Qué pasa con las oficinas? Lo hemos estado hablando con el comercio, con las construcciones, por ejemplo. Mira, el virus no conoce de límites geográficos ni menos comunales, y todos los casos se nos habían georreferenciado en el sector norte de la comuna, mucho en el eje Santa Isabel, en el sector de Balmaceda y Yungay, precisamente donde están los CITES, los pasajes, el hacinamiento, y ahí se habían focalizado. Pero luego de la relajación que ha habido y que la gente no ha respetado la cuarentena, están los porfiados de siempre que siguen saliendo con una actitud temeraria que afecta al resto de la población. Los brotes comenzaron a salir ya profusamente en el sector sur de la comuna, y ahí la autoridad sanitaria decide poner en Santiago en cuarentena total. Es complejo porque, como usted mostraba en la nota anterior, el comercio recién se estaba saliendo a flote. Recuerdo que además Santiago nos afectó el estallido social. Entonces estábamos recién y nos pega de nuevo la cuarentena, que lo entendemos y lo justificamos por razones sanitarias. Pero para aquellos que llevan 7 meses, 7 semanas, perdón, o casi 8 semanas en cuarentena en departamentos chiquititos, estoy hablando de 40 metros, en casas, en CITES que son más bien pequeñas, es muy complejo, genera ansiedad, estrés, ha habido incluso depresión de muchos adultos mayores, incluso violencia intrafamiliar, y el comercio, que ya estaba de rodillas, con esto lo terminamos de liquidar, y es por la irresponsabilidad de algunos pocos que realmente confunde su actitud tan temeraria. Usted habla de una actitud temeraria, pero sabemos que además se ha hablado de que se van a reforzar las fiscalizaciones. Hubo un encuentro también con el Ministerio de Defensa, precisamente para que se cumpla el toque de queda. ¿Qué está ocurriendo que no deja de ser llamativo, por ejemplo, que ni siquiera se cumpla con una medida que uno entendería drástica, como es un toque de queda, la posibilidad de no poder circular libremente durante la noche? Pero ¿cómo se puede y de qué manera espera usted que se dé la fiscalización, que sabemos que también es un elemento clave para que se cumplan las cuarentenas? Mire, la cuarentena es la medida sanitaria de restricción de movilidad más fuerte que tenemos, no existe otra. Y el toque de queda lo mismo. Ya no hay otra medida que sea más grave o más restrictiva que la cuarentena total. Y en ese sentido, al comienzo Santiago comenzó muy bien, uno veía que la gente prácticamente no salía, tramitaba su permiso, pero a medida que pasaron la semana hubo un relajo, y frente a eso, los nuevos brotes de coronavirus. Por eso que fuimos ayer donde el ministro de Defensa, nos entrevistamos con el general de zona, el general de Ejército Ricotti, y también con carabineros, con otros alcaldes, y estamos intensificando las fiscalizaciones. Pero así todo, jamás va a poder haber un militar en cada esquina o un carabinero por cuadra. Entonces, lo más importante de aquí es el autocuidado, la responsabilidad, la empatía con el resto de los vecinos. Tenemos sectores como Meix, como el sector de los persas, como el eje acá de San Pablo, donde hay mucho comercio, donde no se están respetando necesariamente las distancias sociales, el uso de mascarilla, etcétera. Entonces, finalmente es muy complejo. Hemos pedido más fiscalización, pero nunca va a poder haber un militar en cada esquina. Aquí seamos, por favor, responsables, tomemos actitudes como adultos y quedémonos en las casas, tramitemos los permisos y tratemos de salir lo menos posible. Alcalde, la situación que se da con muchas personas, usted hablaba del comercio, lo veíamos también en quienes trabajan, por ejemplo, en La Vega, es que muchas veces ese sueldo o esa remuneración depende de una actividad en el día. Y esto se suma también a los dichos y el planteamiento del gobierno de hablar de un retorno a una normalidad, de, por ejemplo, la subsecretaria de Salud diciendo que eventualmente se podía salir a tomar un café, porque usted habla de actitudes temerarias y de poco respeto de las cuarentenas, pero ¿cuánto también ha incidido estos otros aspectos? Y para que se regrese a esa normalidad y se pueda recuperar, por ejemplo, una fuente de trabajo o de ingreso, primero hay que velar por la salud. Entonces, ¿cómo analiza también esta dicotomía y las señales que se han dado en relación a este tema?
Todo mensaje es perfectible. Yo creo que si nos comparamos con la región o incluso con los países de la OCDE, Chile sale bien parado. Pero eso no nos tiene que llevar a triunfalismo. Tenemos que ser especialmente cautos, porque no conocemos cómo se desarrolla este virus. Y esto va evolucionando. En un comienzo las propias mascarillas, por ejemplo, se decía que no servían para nada. Luego los expertos dijeron que sí. Después dijeron que podíamos salir a un café, después que había que ser cauto y quedarse en la casa. ¿Y eso no genera confusión, cree usted? La autoridad, claramente sí, por eso que los alcaldes le pedimos a la autoridad sanitaria que fuera muy claro en sus mensajes, que fuéramos más bien restrictivos. A mí me encantaría que el sector de la Plaza de Armas, donde estamos ahora, estuviera abierto. Tenemos restaurantes, tenemos peluquerías, tenemos comercio que lo ha pasado muy mal, pero por ahora no podemos abrir. Lo mismo las tiendas de departamentos, los centros comerciales completamente cerrados. Yo pongo como ejemplo el Matadero. El Matadero desde el día 1, que es un centro de abastecimiento, ha funcionado muy bien porque nos coordinamos con la administración y se pide distancia social, hay túneles de sanitización, todo el mundo ingresa con mascarilla, una persona por grupo familiar, ellos han puesto lavatorios para que la gente se lave las manos, alcohol gel, ya ha funcionado el Matadero en buena forma. Pero tenemos otros sectores de la comuna, por ejemplo el caso MEX, donde el desastre es completo, ellos se han mantenido en cuarentena y la han violado y frente a eso la autoridad sanitaria ha tenido que fiscalizarnos. El mensaje es que salimos todos juntos de esto y los mensajes ciertamente de la autoridad se tienen que mejorar y ser muy claros. Alcalde, otro tema de preocupación de los ciudadanos tiene que ver con el aumento en las acciones delictivas. Entiendo que eso además fue tratado en este encuentro que hubo con las autoridades del Ministerio de Defensa, sobre todo en el control militar respecto a la noche. ¿Qué puede haber de fondo y qué está faltando? Porque hay un sinfín de denuncias de cómo han aumentado los delitos independiente del contexto en el que estamos. Sí, esto no es únicamente en la comuna de Santiago, yo diría que en todo el país. Y las cifras dicen una cosa, que los delitos en general van a la baja, salvo los delitos de fuerza o de robo, y en ese sentido le pedimos a la autoridad policial, al ministro del Interior, mayor resguardo policial. Y ya comenzamos, aprovecho a agradecer a Carabineros, al prefecto Alex Moreno. Ayer comenzamos con un operativo en Yungay, en Brasil y también en el sector de San Eugenio, San Vicente, y tuvimos 23 detenidos. Los vamos a estar repitiendo constantemente en distintos barrios de la comuna y nosotros apoyando a nivel municipal para finalmente dar la tranquilidad y la seguridad que nuestros vecinos requieren. Es difícil, ¿por qué? Porque en toque de queda se suponía que no podía salir nadie, pero los delincuentes claramente están haciendo sus fechorías. Contábamos que ahí en Vicuña Maquena un local lo habían saqueado y frente a eso lo que hemos pedido nosotros es más apoyo policial y Carabineros ha respondido de buena forma y ya estamos haciendo los operativos en Santiago. Por lo tanto, ¿usted considera que en las próximas jornadas se va a aumentar también la fiscalización? ¿Y qué pasa muchas veces con las atribuciones? Sobre todo estoy pensando en lo que pasa en la noche, con las atribuciones sobre todo militares ante situaciones de delito. Que es un tema difícil, controvertido, ¿no? No, muy difícil, y como usted sabe, los alcaldes y la alcaldesa no tenemos la tuición sobre las policías. Mucha gente cree que Carabineros depende de nosotros, y no es así. Nos coordinamos muy bien, pero por eso yo le he pedido a la subsecretaria Catherine Martorell, que nos ha dado todo su apoyo para tener más presencia policial, tanto de la PDI como de Carabineros, y por supuesto que el Ejército también puede ayudarnos en la fiscalización, el orden público para las policías, pero el militar con su sola presencia ya intimida y nos puede ayudar mucho a proteger el orden público y la fiscalización a esta pandemia sanitaria, y esperamos que en los próximos días se comience a ver más patrullaje en las calles, que es lo que necesitamos. Nosotros como municipalidad, ¿qué estamos haciendo? Cambiando luminaria LED, ya llevamos más de 6.000 instaladas, hemos puesto cámaras de televigilancia, hemos triplicado nuestros móviles de seguridad ciudadana que asisten a Carabineros. Nosotros no somos policía, pero ciertamente que los podemos colaborar también en esta fiscalización. Alcalde, le agradecemos su tiempo y esta conversación para abordar varios temas referentes a lo que significa que es la cuarentena general ahora en su comuna. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.